Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Hemos recibido muchas preguntas durante estos meses y algunas de ellas realmente merecen una respuesta más amplia. Así es de que hoy vamos a tener preguntas y respuestas sobre los orígenes del judaísmo. Comenzamos. Los orígenes históricos del judaísmo son diferentes a los orígenes ideológicos del judaísmo. Ahí hay una diferencia muy importante. Históricamente podemos decir que el judaísmo, la esencia del judaísmo es idéntica a la creación del universo, porque el universo entero fue creado para que exista el ser humano. Y la idea de que exista el ser humano es para que el ser humano pueda sacar lo mejor de sí. La entrega de la Torá, es decir, el judaísmo, por lo tanto, comienza específicamente cuando comienza el universo. Entonces, ya después podemos darnos cuenta de las raíces de lo que nosotros llamamos el pueblo judío o el pueblo de Israel. Eso se origina pues con Abraham Avinu hace aproximadamente 3.800 años. Y obviamente de Abraham pues también sale la nación de Ismael y posteriormente Isaac, quien tiene a Jacob, las 12 tribus de Israel, y ahí es cuando históricamente ya existe Israel como un pueblo. Después de eso, al salir Israel de Egipto, nos consolidamos como una nación. Y ahí es cuando realmente se puede decir que comienza el pueblo de Israel. No el pueblo judío, sino el pueblo de Israel. Desde la salida del pueblo de Israel de Egipto hasta su exilio o hasta la división de las 12 tribus, de las 10 tribus de Israel por un lado y la tribu de Yehudá y de Binyamin por otro lado, se nos conocía así, Am Israel. Pero una vez que se dividieron las 10 tribus de las otras 2 tribus, estaba el reino de Israel y el reino de Yehudá, que es conocido en español como el reino de Judea. ¿Por qué? Porque la mayor parte del territorio de este pequeño reino es el reino de Judea. Una vez que se exilia al reino de Judea a Babilonia, es ahí cuando se nos comienza a conocer como judíos. Nosotros no nos llamábamos a nosotros mismos judíos mientras estábamos en la tierra de Israel. Una vez que salimos de la tierra de Israel a Babilonia, ahí es donde la primera vez en el Tanaj, en la Biblia judía, se nos llama en el libro de Esther Yehudim, judíos. Así es de que históricamente, ¿dónde nace el pueblo judío? En el exilio de Babilonia. Y a partir de ahí sí somos conocidos como pueblo judío, no necesariamente como el pueblo de Israel. Esto es solamente con respecto a lo histórico. Específicamente en el libro de Esther se le llama a Mordejai a Yehudí. U Mordejai a Yehudí lo ijra velo ishtajave. Cuando Amán exigía que todo el mundo hiciera una reverencia, que se inclinaran ante él, es la primera mención donde está escrito: y Mordejai, el judío, a Yehudí, no se inclinó y no se doblegó. Que hay algo muy, muy, muy interesante y muy importante. El judaísmo es la única tradición que no es proselitista. Nosotros no tenemos que buscar convencer a nadie de la veracidad del judaísmo. Y eso es muy, muy importante porque en esencia, de acuerdo al judaísmo, uno no tiene que ser judío para tener una conexión con Dios o para tener una vida significativa y trascendental. Todos los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza del Creador. Entonces, una de las funciones del pueblo de Israel es de alguna forma ser una luminaria para todas las naciones. Y la Torá, a través de Israel, con el ejemplo, debe ser una luminaria para que todos los pueblos del mundo puedan tener una guía para poder tener una vida significativa y positiva. Entonces, cualquier persona que decida tener una vida buena, plena, positiva, con
los conceptos esenciales que la Torá le enseñó a todo el mundo, no nada más al pueblo de Israel. Entonces, por supuesto que, como por ejemplo Yitro, hay quien escuchó que se entregó la Torá y se acercó al pueblo de Israel. En el caso de Yitro, se convirtió él y toda su familia en parte del pueblo judío, pero sin necesidad de ser parte del pueblo de Israel. Todos los seres humanos somos trascendentales y podemos tener un contacto con Dios a través de las enseñanzas de la Torá. Yo creo que lo más importante no son los orígenes históricos o étnicos del pueblo de Israel o del pueblo judío. Yo creo que lo más importante es lo que la Torá misma dice. Hayom hazeh nieta leam Lashem Elokeja. Este día, el día que se hizo un pacto con Dios, tú te convertiste en el pueblo de Hashem, tu Dios. Significa que el origen del pueblo de Israel es continuo y es constante. Am Israel nace hoy. El pueblo judío nace hoy. Y cada judío nace hoy, en el momento en el que asume esa responsabilidad, aprende su esencia, conoce su esencia y fortalece ese pacto con Dios, ese pacto con la creación y ese pacto con uno mismo y con todos los que nos rodean. Ese es el día cuando tiene significado la vida del judío, y mientras más significado tenga la vida de cada judío, entonces ese es el día que nace el pueblo judío o que se origina el pueblo de Israel. Eso es lo más importante, porque nosotros no somos un pueblo que necesariamente voltea a ver a su historia. Por supuesto que somos el pueblo del libro y el pueblo de la historia. Quizás el primer pueblo que documentó su propia historia. Pero todo eso para poder ver hacia el futuro y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, el origen del pueblo de Israel es dinámico y nace con cada judío y con cada decisión que tomamos cada día. Bueno, pues muchísimas gracias por sus preguntas. Por favor, sigan enviándonos sus preguntas. En el momento oportuno, sin duda, las vamos a contestar. Y esta es una manera pues mucho más dinámica de poder tener este aprendizaje. Muchas gracias por seguirnos en el canal. Gracias por todos los comentarios que nos envían. Y por favor, si aún no se han suscrito al canal, adelante, suscríbanse y compartan con sus amigos. Nos vemos la próxima.